¿Qué les parece si con estos mensajes nos vamos a El Rollo de? En Así las Cosas Jalisco AM, este es El Rollo de... Bueno, pues el día de hoy, por supuesto, tenemos una entrevista también con una mujer, pero no es solo el hecho de que sea mujer por lo que tenemos aquí esta llamada, esta entrevista, sino por el tipo de pues experiencia que tiene desde la coordinación del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Es la doctora Susana Muñiz, con quien, a quien de entrada pues le agradecemos y con quien vamos a platicar acerca de este 8 de marzo, qué significa. Vamos también a profundizar más en torno a pues cifras y la realidad y el contexto en el que estamos. Susana, te saludamos aquí con mucho gusto desde la cabina de W Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias, Susana. Aquí me encuentro también, soy Dalia Rojas, me encuentro aquí con Caro Landeros, con Pati Gallardo. Las tres, pues vamos a continuación a hablar acerca de este 8 de marzo. Importante partir de esta pregunta, doctora Susana, ¿cómo llegamos a este día? Es decir, ¿qué ha ocurrido en este año? Hace justamente un año, pues también muchas mujeres salían a las calles, hacían esta exigencia de pues justicia, de seguridad, de un alto a la violencia. Este 8 de marzo vemos pues nuevamente las exigencias son las mismas, pero además también hablábamos ya de ello, se ha agravado la situación de violencia. ¿Cómo llegamos, doctora, a este día? Claro que sí. Mira, el 8 de marzo es una conmemoración y una fecha justamente para recordar las deudas que tiene la sociedad con las mujeres. Y el año pasado, la verdad es que estuvo muy mal. Nada más cerramos el año con 20,000 delitos contra las mujeres y más de 80,000 llamadas de emergencia que recibió la autoridad de mujeres que pedían auxilio. Y eso que no es ni siquiera una décima parte de toda la violencia que las mujeres viven cotidianamente. Pues este año 2023 empezamos peor que el año pasado. Y empezamos peor por dos cosas. Porque el primer mes del año, que es enero, ¿no?, en comparación con el primer mes del año de cualquiera de los años anteriores, subió en feminicidios, en homicidios de mujeres, en lesiones dolosas, en violencia familiar, en violación. Cualquiera de los indicadores que quieras consultar está peor este enero que cualquier enero anterior. Pero además arrancamos peor o estamos peor en este año porque cada vez el discurso oficial del Ejecutivo ha sido más crudo en su desdén, en su desentendimiento por los problemas de las mujeres. Recordamos que hace no unas semanas, no mucho, dijo que bueno, eso al gobierno, ¿qué? Así es, y que creo es justo el mensaje tan lamentable que vemos cómo se reduce, ¿no, doctora? A un tema de violencia que solo ocurre en los hogares, que deben hacerse cargo al interior de los hogares, que el gobierno no tiene nada que hacer. Justo, doctora, ¿qué es lo que sí tendría que estar haciendo el gobierno y que no pues lo está llevando a cabo? Lo vemos en las cifras que ya bien comenta. Mira, eso de que los asuntos de los hogares no son asunto del gobierno es una historia viejísima, es un discurso que se ha repetido por décadas justamente para las autoridades que luego, con toda razón, las chicas que van a marchar el día de hoy van a decir es un gobierno patriarcal. Con toda razón, ese es el discurso que se utiliza para no meterse en las problemáticas de las mujeres. Pero sí le toca, lo que pasa en los hogares sí le toca. Si hay la comisión de un delito o la violencia contra la mujer adentro del hogar o en la pareja, claro que le toca al gobierno. ¿Tú crees que no le va a tocar prevenir, atender, sancionar delitos que se cometen en las parejas, que por cierto es donde más pasan, ¿no? Entonces, por supuesto que le toca. ¿Qué le toca? Le toca la prevención de la violencia, le toca la protección de las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer está en riesgo porque tiene un agresor en su casa y va y pide ayuda y dice, quiero un pulso de vida, una orden de protección, una medida de protección, un refugio. Son medidas de protección que hemos visto que no funcionan. Veamos lo que pasó con Alondra, lo que pasó con Vanessa Gaitán. Entonces, claro que le toca. Doctora Susana, mucho gusto, buenos días, te saluda Patricia Gallardo. Me gustaría saber, mucha gente se queja de las formas, más allá del fondo que significan estas marchas, pero ¿qué le dicen a todas las manifestantes las formas que tiene el gobierno y estos discursos vacíos que de repente dan para justificar su falta de acción y de eficiencia para combatir estos delitos? ¿Las formas del gobierno dices o las formas de las marchas? No, las del gobierno.
Bueno, las formas del gobierno, pues simplemente es una construcción de un discurso que elude la responsabilidad, que no quiere rendir cuentas, que está tratando de brincarse a la masa crítica de la sociedad, que cada vez somos más grande, y tratar de llevarla apelar, digamos, al sentido también misógino o machista que pueda estar en la sociedad, que esté de acuerdo y que diga, sí, es cierto, son asuntos de las parejas. Sí, bueno, pues ahí qué quieren que haga. Sí, etcétera. Y pensar que con eso simplemente van a administrar el riesgo político que tienen, en lugar de resolver los problemas sociales que nos aquejan. ¿Crees que de alguna manera van a intentar minimizar lo que vamos a ver seguramente esta tarde, por lo menos aquí en Guadalajara? Ya lo han estado haciendo. O sea, no solamente minimizar la protesta, minimizar la problemática. O sea, eso tiene toda la administración haciéndolo. Cuando dijeron que Luz Raquel se inmoló sola, cuando dijeron que las desaparecidas se van solas, cuando dijeron que capturaron a 4 feminicidas y entonces ya habían hecho lo que les toca, esa es una minimización del problema. Cuando jamás reportan que tenemos los 20,000 delitos contra las mujeres y dicen, tenemos 3 casos, ¿no? Entonces, efectivamente, y yo creo que también van a minimizar la marcha, van a hacer oídos sordos de los reclamos y seguramente vamos a ver por allí discursos incluso criminalizadores de la marcha, ¿no? Doctora, le saluda Carolina Landeros y tengo una pregunta. Se habla de las formas del gobierno y también algo que se juzga demasiado es la forma que tienen las mujeres para alzar la voz. Entonces, me gustaría como enfatizar de qué manera muchas personas dicen que las marchas no sirven de nada, que solamente es como ir a exponerse muchas veces, que es nada más pues hablarle a la pared porque no se consigue nada, pero ¿qué es lo que obtienen las mujeres al alzar la voz, al cada 8 de marzo salir a las calles y exigir que se erradique la violencia de género? Obtenemos muchísimo. Si no hubiera sido por la protesta de las mujeres por más de 170 años, no estaríamos en algunas condiciones, algunas de ser directoras, de ser secretarias, de tener trabajos, de no tener 20 hijos. Es decir, sí hemos tenido algunos logros gracias a la lucha de las mujeres que nos antecedieron. Algunas incluso se murieron antes de ver realizados los logros por los que luchaban. O sea, las que estaban peleando en 1848 por el voto femenino, se murieron, pasaron 80 años. Hermila Galindo no lo llegó a ver, ¿no? Entonces, las generaciones que le hemos seguido, sí hemos sido herederas del trabajo de esas feministas. Y eso sí genera una transformación. Y tú ves el día de hoy el reclamo y la sensibilización que puede existir entre muchas mujeres, que es masivo el movimiento el día de hoy, se debe a esas marchas. Entonces yo creo que en el sentido amplio, por supuesto que funcionan. Y también quiero decir una segunda cosa, es uno de los pocos movimientos pacifistas. Ha habido muchísimos movimientos de liberación, de transformación, pero pocos no han recurrido a las armas, como en el caso del feminismo, que sí, hacemos protestas, hacemos pintas, pero ese es un movimiento pacifista. Pero no se daña a nadie y se reconoce la fuerza que tomamos todas las mujeres al estar unidas por una misma causa. Claro que sí, tú ves las generaciones de ahora, las chicas que tienen hoy 20, 19 años, no están viviendo las mismas situaciones que vivimos otras que somos de otra generación, pero también empieza a haber más conciencia. Y también gracias a la manifestación, gracias al Me Too, gracias a los tendederos, otros hombres empiezan a decir, híjole, iba a decir este piropo, pero a lo mejor luego me van a poner un tendedero, mejor ya no lo digo, ¿no? Híjole, entonces hay una reflexión que genera una reacción conservadora también, ¿no? O sea, viene una parte de la crítica, pero definitivamente funciona y yo llamo a las mujeres a así manifestarse. ¿Quiénes salen, doctor, al día de hoy a manifestarse? Es decir, ya nos decía, ¿no? Cada vez son diferentes exigencias, nuevas generaciones. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, mira, yo creo que hay, como tú dices, una gran plétora de reclamos. Yo creo que el principal va a ser el llamado al cese de la violencia contra las mujeres y en particular el reclamo a la autoridad para que haga la parte que le toca. Nosotras las que vamos a marchar vamos con la exigencia puntual hacia el gobierno a decirle no te hagas pato, sí te toca la prevención, sí te toca la protección, sí te toca la atención y la sanción, que hasta ahorita no lo ha hecho, ¿no? O sea, el 98% de los casos de los delitos quedan impunes, no llegan a sentencia, y eso de las que fueron a denunciar, porque como el 90% de los casos de violencia ni siquiera llegan a la denuncia, por miedo, porque tú sabes que cuando vas a denunciar tu agresor se puede poner más violento, por vergüenza
y porque no crees en las instituciones. Entonces no han hecho lo que les toca y nuestro reclamo es a la autoridad, haz lo que te toca. Doctora, ya por último, preguntarle también, bueno, el escenario ideal sería, por supuesto, que si estamos en una situación de violencia, vayamos a denunciar, nos hagan caso, nos den alguna medida de protección. No ocurre así. Digo, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Digo, la verdad es que sí la tenemos muy difícil las mujeres que, puedan estar ante alguna situación de este tipo. ¿Qué es lo que podemos hacer, doctora? Y, pues, también a las autoridades, ¿qué es lo que deberían estar haciendo para podernos garantizar esta seguridad? Le tenemos que exigir a la autoridad, o sea, es decir, por ejemplo, la autoridad, el gobierno ha dicho que bueno, yo ya hice todo lo que me tocaba, ¿no?, etcétera, pero no lo está haciendo y pareciera que no conoce sus propias obligaciones y las propias leyes que le mandatan hacer eso. Entonces, quienes creemos en el proyecto democrático y en el Estado de Derecho, es decir, creemos en las instituciones y queremos que funcionen, porque no estamos dispuestas a capitular y decir, bueno, que esto sea una anarquía, tenemos que exigirle a la autoridad que sí lo haga, tenemos que pedirle que rinda cuentas. Por ejemplo, en el legislativo se ha rehusado a llamar a comparecer a la secretaria de Igualdad, al fiscal, a las autoridades competentes. No se las podemos poner fácil la ciudadanía al gobierno. Decir, no lo estás haciendo, bueno, no importa, yo al cabo me cuido con mis amigas. Que nos cuiden nuestras amigas, por supuesto que es una expresión de sororidad, de resiliencia, de resistencia, pero no podemos capitular y dejarle tan fácil al gobierno que no haga lo que le toca. Doctora, una pregunta más. Hablábamos sobre el legislativo y sabemos que otra de la lucha que realizan las mujeres el 8 de marzo también es la libertad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, de que se autorice o se acepte la iniciativa de un aborto seguro. Entonces, ¿qué nos podría decir acerca de esta lucha también? Definitivamente, mira, 170 años de lucha para que las mujeres podamos estar en los espacios de poder, donde se deciden las cosas trascendentes, las leyes, los presupuestos, la agenda política, etcétera. Hemos trabajado esto y tenemos un gobierno paritario, ¿no? Tenemos un congreso paritario, tenemos una bancada de mujeres, pero no basta con que estas mujeres están ahí. Las diputadas tienen que responder a la causa que las puso ahí y no lo están haciendo. La iniciativa del aborto, hay 2 iniciativas de despenalización del aborto que están congeladas desde hace más de un año. Entonces tienen que sacar esa agenda. Bien, doctora, pues le agradecemos mucho por estos minutos, un día por supuesto muy importante y que seguramente la vamos a estar viendo en la marcha. ¿Va a acudir el día de hoy? Sí, claro que sí, por supuesto. Muy bien, doctora, pues allá nos encontramos el día de hoy en este espacio. Gracias.